Entrevista con Ángel Delgado. Como ustedes saben, él es un destacado constitucionalista y además un hombre entregado completamente a la causa de la democracia, ¿no? Pero esta semana, Ángel, han sucedido dos hechos que han hecho saltar a los caviares hasta el techo. Así es. Uno de ellos ha sido el tema de la SUNEDU. Así es. Están diciendo que ahora regresa a la Asamblea de Rectores, que le van a dar nuevamente viabilidad a universidades de Bamba, que corre en peligro la meritocracia, ¿no? ¿Qué hay de cierto en estas cosas? Bueno, en realidad lo que sorprende es una reacción absolutamente desproporcionada, que apela a la mentira más grosera, chabacana, sin fundamento alguno, predicando el fin del mundo, el apocalipsis, cuando lo único que se ha hecho en esta ley que reforma la ley de educación es rescatar a SUNEDU, la cual, por cierto, no es tocada ni afectada en nada en sus atribuciones, competencias, funciones y demás. Y sin embargo, lo que ha transmitido gran parte de la prensa es que se han tumbado la SUNEDU. Todo lo contrario. SUNEDU, dentro del esquema de la ley de la ley universitaria que ha sido modificada, se había convertido en un aparato dependiente del gobierno de turno y apéndice del Ministerio de Educación. Eso está dicho claramente en sus primeros artículos. Y entonces eso menoscaba la autonomía universitaria, que es un mandato de la Constitución. Ahora que está de moda la Constitución, el artículo 18 dice que las universidades son autónomas, y lo cual implica que tiene un régimen de autogobierno, una política educativa propia, que tiene el manejo administrativo y económico correspondiente. Eso dice la Constitución, y además corresponde a todas las constituciones de los países democráticos y libres. ¿Por qué? Porque la educación superior en ninguna parte está sometida a la política gubernamental ni es una prolongación del poder de turno. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace esta ley? Rescata a SUNEDU del ámbito gubernamental y la convierte en una entidad autónoma e independiente. Dentro de la Constitución, la convierte en un órgano independiente, en un órgano autónomo, ¿correcto? Ahora bien, si esto es así, la segunda parte es que su comité directivo ya no puede ser nombrado monopólicamente por el gobierno, porque los 7 miembros, de una u otra manera, son nombrados y están vinculados al gobierno de turno, al Ministerio de Educación. Y eso entonces se transforma y da lugar a un directorio plural, donde hay representantes del gobierno, como tiene que ser, hasta 3, hay representantes de la sociedad civil a través de los colegios profesionales, los egresados, y hay 3 representantes, 3 de las universidades, 2 de las públicas y 1 de la privada. 3 dentro de 7. Entonces, este esquema, que es súper razonable, ha dado lugar a toda esta guerra del fin del mundo, que uno no la entiende si no es que esta gente que hasta ahora, en estos años, ha usufructuado de una determinada manera la política universitaria a su antojo, cometiendo un conjunto de arbitrariedades, sobre pretexto de defender la calidad de la universidad, con la cual todos estamos de acuerdo. Nadie aquí en su sano juicio plantea un regreso, ni apostamos por universidades garaje, chichas, basura, ni nada por el estilo. Eso debe desaparecer, ahí no hay duda alguna, pero no por eso vamos a tragarnos la rueda de molino de una municipalidad sometida al gobierno de turno. Ese es el tema de fondo, y en este caso concreto sometida a una casta vinculada al caviaraje, a un partido, al Partido Morado, al señor Sagasti, que durante todo este tiempo, el año 14, ha manejado la SUNEDU a su antojo, y ese es el tema de fondo. Entonces, esta gente está reaccionado virulentamente por eso. Y Vizcarra nombró al primer superintendente, creo, ¿no? Sí, claro. Sí, es el presidente. No se llamaba superintendente. Sí, creo que sí. Si en todo caso, si una universidad no se comportaba de una manera que no le parecía bien al señor hasta, ¿cómo se llama? Vizcarra, el peor presidente que haya pasado por Palacio, ¿no? Es decir, podían tomar represalias desde la SUNEDU, ¿no? Entonces,
bien interesante el tema. Este es el único tema. En realidad, si discutiéramos racionalmente con ellos, no tendrían razón alguna, porque no está en juego que le quitan competencias, que están modificando el rol de SUNEDU. No, ni mucho SUNEDU, menos que desaparecen. Yo creo inclusive que la necesidad de un organismo estarías hablando, perdón, de un fortalecimiento en todo caso. Claro, que el tema de la calidad de la educación universitaria, la búsqueda de la excelencia, se consolide en un instrumento, en una institución como es SUNEDU, es un hecho positivo en sí. El problema es cómo se la maneja. Claro. Y yo quiero recordarles a ustedes, el día sábado, en un programa de televisión, se presentaron 3 rectores a defender de modo pues furibundo el sistema anterior, claro, que todavía está vigente, y atacar la ley. El rector de la Universidad Católica, el rector de la Universidad Cayetano Heredia y el rector de la UNI. Entonces, bueno, por supuesto las loas y claro, eran ya, pero nadie dijo ahí, ni el conductor le preguntó cómo, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia se había prestado a certificar esta estafa gigantesca de las vacunas chinas de Sinopharm. Claro. Proceso que además se descubrió y fue un escándalo y no se sabe todavía el resultado. Así es. ¿Te acuerdas? La competente, la pulcra, la máxima universidad en materia de medicina metida en estas enjuagues con el gobierno de Vizcarra. 2, la UNI, ustedes recuerdan, tenía un convenio en la época que el padre de la ministra Alba era rector, hizo un convenio para hacer cámaras o equipos de cámaras de oxígeno. Sí, bueno, fracaso completo, un fracaso absoluto. Y tercero, la Católica, nuestra alma mater, es la que ha proporcionado los cuadros y las ideas para apoyar a Vizcarra, para apoyar a Sagasti, para hacer esa contrarreforma a nivel del Estado que, por ejemplo, no permite que los congresistas, o sea, debilitar el Congreso frente al y decir además cosas, ¿no? Como que no hubo un golpe de Estado a raíz del cierre del Congreso. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que este tipo de universidades, ¿no?, que están defendiendo, está demostrando que hay una vinculación entre el poder político y estas formas de entender la educación superior. Y eso es lo que yo creo que se ha puesto en cuestión con la aprobación de esta ley. Y no dijeron ni una palabra sobre la relación de Acuña y las diplomas y las tesis que aprueban de una manera tan Acuña, que por cierto es un defensor también del sistema actual porque le conviene. Claro. Entonces, ¿dónde está pues toda esa campaña en defensa de la calidad educativa? Una mentira absoluta, y la verdad es que de alguna manera el gobierno ha logrado pues estructurar con algunas universidades un vínculo, un puente que yo, como creo que se demuestra en estas 3 universidades que se presentaron juntitas para defender de consumo la situación actual y condenar la nueva ley que está haciendo esta reforma, creo yo, en beneficio de SUNEDU y en beneficio de la democracia, y sobre todo para hacer viable la autonomía universitaria, que es un mandato constitucional. Si no les gusta, bueno, cambien el artículo, elimínenlo, pero mientras esté vigente, la cosa tiene que ser así. La autonomía tiene que ser la norma que regule ese tipo de relaciones, y el gobierno no puede meter sus manos en las universidades como lo ha venido haciendo a través de estos ejemplos que hemos conversado. Totalmente. Y a ver, hablando en un castellano más claro, esto ha sido un durísimo golpe para los caviares, porque la SUNEDU era una especie de propiedad privada de ellos. Sí, claro. Y disponían de los fondos, me imagino que de las consultorías. A granel. Mira, durante un año, hay unos estudios ahí estadísticos que demuestran cómo han depositado, cómo han gastado en propaganda, en autobombo, en lanzarse loas. Y con lo cual, por supuesto, han comprometido a gran parte de los medios de comunicación, que en lugar de informar como corresponden, todos los días hacen una campaña de denostación y de mentira realmente grosera, tratando de invertir la realidad de las cosas, a punto que al propio gobierno, que no vale mucho, por supuesto lo trastornan y ahora lo ponen en su propia dirección, ¿no? Sí, claro. Hay que reconocer entonces que en parte tienen razón, ha sido un
atentado contra su estabilidad y su equilibrio financiero, ¿no? Sí. Sin duda alguna, sin duda alguna. Eso es lo que les duele sobre todo, pero el costo es que yo creo que esto mira, si esto se conociera mejor y si esto se discutiera como corresponde... Pero es que ese es el punto. La gente común y corriente solo lo va a conocer si la prensa lo da a conocer. Sí, si la prensa hace lo que tú estás haciendo ahorita, revelando la realidad que está detrás del cambio que se ha producido. Ahí me gustaría que alguno de ellos me refutara y dijera, no es cierto, lo que dice usted es mentira por esto. No es verdad. Yo le digo, son más que dos cosas, autonomía para SUNEDU y un directorio plural. Ni siquiera va a caer en manos de las universidades, es plural. Así es. Como corresponde a todo organismo de esa naturaleza. Yo he visto noticias, dice, se termina la SUNEDU y regresa a la Asamblea Nacional de Rectores. Pero qué barbaridad. Ese es el resumen que han hecho de la ley. La Asamblea Nacional de Rectores era un organismo de 140 universidades cuando había una especie de congreso que no servía para nada, que solamente cumplía roles simbólicos. O sea, no podía tener ninguna actuación en este campo de la educación universitaria, ni vigilar la calidad, para nada, en absoluto. Yo le dije a Rafael Rey, oye, he escuchado a nuestro amigo y Ángel Delgado, y estuvo sobresaliente con el periodista de RPP, Carvalho, ¿no? Carvalho. ¿no? Estuvo sobresaliente, decía, le refutó todos sus argumentos, porque qué forma de defender a los caviares, es impresionante, ¿no? Y luego lo escuché entrevistando a Patricia Juárez, ¿no? Y claro, a Patricia se le fue porque no le gusta mucho la historia, ¿no? Pero el tipo dijo, ¿cómo se le ocurre que puede haber una constitución que surja que como resultado de un golpe de Estado, ¿no? Es decir, no sabe que casi todas las constituciones o son producto de un golpe de Estado o para consolidar un golpe de Estado, ¿no? Evidente. ¿no? Golpe de Estado, pero se fue cambiando, no nació, dice, una constitución fujimorista, no, nació de una presión internacional, se convocó a todos los partidos políticos, participamos en ella, ¿no? Y luego, ¿qué hubo? Un referéndum. Yo, por ejemplo, yo no firmé la Constitución del 93, fue uno de los 15, 17 que no firmamos, ¿no? Sí, hay un momento constituyente, tú la del 79. La del 79, ¿qué fue? ¿No? ¿Qué fue? Fue para salir del golpe de Estado de Velasco. Del golpe de Estado. No solamente militar. Así es. Y ahí no había prensa libre. Ahí no había prensa libre. Y además hubo incluso medio amenaza a lo Pinochet. Es decir, o recogen las reformas estructurales del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada o eso no va. Y ahí en la Torre donde se hizo ni caso, ¿no? Así es. Sí, el gobierno, la Asamblea se plantó. Y la Constitución de 1933, ¿no? Igual. En medio de 5 golpes de Estado. ¿No? Es impresionante. Y cómo leía la Constitución de 1920 que reemplaza la de 1860. Después del golpe del 19. Da golpe el 4 de julio de 1919, ¿no? Claro. ¿no? Y luego hace los cambios de su gobierno en el 23 y el 26 para reelegirse, ¿no? O sea, todo ese, a este Carvalho hay que regalarle un libro de historia, ¿no? Sí, bueno, es que no es falta de conocimiento. Yo creo que es simplemente... No, eso sí es falta de conocimiento. Son las dos cosas, ¿eh? Nos están pidiendo que vayamos... Sí, también. Bueno, nos están pidiendo que vayamos a una pausa. Vamos. Amigos, una de las cosas más importantes que han sucedido en el Congreso esta semana ha sido la decisión congresal de que los padres, cumpliendo la Constitución, ¿no?, participen en el proceso educativo de sus hijos en varias materias, pero sobre todo en lo que se refiere a educación sexual. Y por supuesto los caviares han saltado hasta el techo porque creen que se acabó la ideología de género, y efectivamente debería de acabarse, o al menos tomar el modelo que se acaba de implementar esta semana en la Florida, donde han prohibido que lleguen los manifestantes a los colegios, ¿no?, y que hagan proselitismo político de esa naturaleza con niños. Claro. Y quieren que lo hagan con adolescentes, cuando ya tengan
conocimiento, ¿no? Y lo otro lo ponen los padres de familia, por supuesto, ¿no? Y eso ha sido aprobado sin ningún problema, ¿no? Claro, en España, aquí, el comercio, se han rodado las vestiduras, ¿no? Pero no es para tanto, ¿eh? No es para tanto, ¿eh? Es una ley lógica que me parece normal, no es para tanto, es muy importante, buena. Es una ley que está reproduciendo lo que dice el artículo de la Constitución que señala que los padres de familia tienen responsabilidad en la educación de sus hijos. O sea, ese es un mandato de la Constitución. Mejor dicho. Entonces, ¿cuál es el problema? Los primeros responsables de la educación de los niños son los propios padres. Así es. Eso por naturaleza. Y porque además, como lo dice la propia Constitución, lo que estos gobiernos, porque no es solamente quieren quitar eso, en el fondo es exactamente lo contrario de lo que quieren hacer. Ahora mira tú. O sea, quieren sacar a los padres de familia para hacer ellos. Hace tiempo salió un artículo de Alejandro Muñante Barrios, en Expreso, me acuerdo, que decía, lo tengo aquí, y el título era "Educar sin los padres es adoctrinar". Así es. Efectivamente. Bueno, y lo grave es lo siguiente, otra vez la prensa. Y yo he escuchado a algunos periodistas por ahí decir que gracias a esta ley ahora van a violar a las mujeres. Sí, imagínate. ¿Qué relación hay entre esta decisión que reafirma la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos y permite que ellos supervigilen el contenido educativo, por supuesto, como corresponde, con una violación pero hasta ese extremo estrambótico, exagerado, llega a la prensa y la prensa hace eco de eso? Sí, entonces, claro, imagínate la persona que desconoce eso, han aprobado una ley pues para que incite a la violación de la gente. Sí. Y eso corresponde pues a esta campaña que yo creo que hay que plantar cara, salir del frente, porque es de una procacidad impresionante y una mentira que no tiene ningún tipo de parangón. Fíjate, el artículo 13, recordemos eso también, de nuestra Constitución, proscribe, o sea, prohíbe la presencia en la educación de cualquier tipo de manipulación ideológica. ¿Quién no puede verificarlo? Más que nadie, los padres de familia. Pues esta constituye, la manipulación ideológica, un atentado contra la libertad de conciencia del estudiante, así como el derecho a los padres a que sus hijos reciban una determinada formación de acuerdo con sus convicciones y con sus creencias. Claro, y esto en todo caso debería ser parte del debate público. Por ejemplo, si mañana nosotros notamos un texto escolar como los que hay, donde se minimiza el rol de Sendero Luminoso, se dice que son luchadores por la libertad, por ejemplo, como ha aparecido, claro, no estoy inventando, claro, ha habido textos de esta naturaleza, no es dable que los padres llamen alerta y se produzca un debate y intervenga el Parlamento. Pero por supuesto, que no quieren solamente manejar eso en gabinete, en un coto cerrado y ahí adoctrinar. Y efectivamente, en el fondo hay todo un rechazo a la intervención de los padres en la intervención, perdón, en la educación de sus hijos. Ese es la madre del cordero. Eso es lo que les molesta en última instancia. Correcto. Claro, fíjate tú, en Colombia, la FARC y el M-19, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, en España se ha escrito un artículo en El País, ¿no? Donde se dice que eran de inspiración socialdemócrata. Imagínate. O sea, ¿ya? ¿no? Entonces, terroristas. Sí. En unos meses más van a decir que Sendero Luminoso era de inspiración judeocristiana, una cosa así, ¿no? Pero aquí se llama reescribir la historia. Sí, pero no solamente la historia. Y si tú tienes 50.000 profesores que repiten esto, y antes has capturado el Ministerio de Educación, que da las directivas correspondientes sobre los temas que los profesores tienen que enseñar, entonces reescribe la historia. Y en 20 años tienes una nueva generación, como ha pasado en Chile, como ha pasado en España, que piensan de otra manera. Mira lo que les han lavado el cerebro. Pero no solamente en la historia. Por ejemplo, la afirmación que está escrita, no hay hombre-mujer. O sea, los sexos no son producto de la naturaleza, sino es un resultado de una construcción histórica. Exacto. Y de la propia visión que uno tiene. No, entonces, ser hombre y mujer depende de lo que uno quiera hacer, de cómo uno se perciba, etcétera. Esto que es una basura, evidentemente, te lo imponen verticalmente. Ese es el problema, porque si fuera tu punto de vista, yo me río y nos reímos todos acá, claro, y punto. Porque somos mayores y porque podemos razonar. Claro, pero que te lo digan permanentemente y a través de los documentos. Y que te metan preso como en España, si opinas lo contrario. Sí, claro. Cuidado. Y que se lo hagan creer a los niños, que no tienen todavía suficiente razón para comprenderlo. Mira lo que dice
ahora que hablas en general de la educación, que estamos hablando de eso. En la puerta de entrada de una universidad de Sudáfrica se fijó el siguiente mensaje: destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance. Solo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentren en la vida. Los pacientes mueren a manos de esos médicos, los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros, el dinero se pierde a manos de esos economistas y contadores, la humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos, la justicia se pierde a manos de esos jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación. Sí, pues, sí. Por eso que el Cayaraje y la izquierda ha centrado todo su objetivo en la esfera educativa. Por supuesto. Esa es la gran batalla de los próximos tiempos. Y eso más que la economía, yo diría. Por supuesto. Es ganar la conciencia, porque a partir de ahí lo demás viene absolutamente solo. Y eso se sabe desde hace bastante tiempo. Yo recuerdo a algunos testimonios históricos de Eisenhower, por ejemplo. Eisenhower fue el que comandó los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. Y él llegó a los campos de exterminio nazi. Y vieron los cadáveres amontonados. Y mandó que se tomaran, y él dijo, que se filmara. Él dijo, llamen a los camarógrafos, a los fotógrafos, quiero que todo esto se grabe, porque de aquí a unos 20 años o 30 años no faltará un maldito hijo de P, ¿no? Que venga a decir que esto fue falso, que esto fue mentira, ¿no? Y gracias a eso existen todos los testimonios por supuesto, que tenemos hasta ahora, ¿no? Sí. ¿No? Oye, tenemos que terminar, Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes dos, muy amables. Te seguiremos, por supuesto, invitando. En cualquier momento. Vamos a... y un mensaje a los congresistas, porque tenemos un presidente medroso, tembleque, gelatinoso, ¿no? Que de repente ha leído a los medios de comunicación, el comercio, RPP, a los periodistas, ¿no? Que le dicen, oiga usted, ¿cómo va a atentar contra la educación? Oiga usted, ¿cómo va a atentar contra la educación sexual de los niños? ¿Él está de acuerdo con eso? Ya dijo, yo voy a plantear la revisión. Si es un pobre hombre. Por eso, claro. Sí, ya se doblegó ante los caviares. Pero evidente, pero es que él piensa así. Además tiene a varios en su gabinete. Él no piensa así, Si su tesis es que de género, hombre. Sí. Piensa. Lo que pasa es que no sabe si la esa no es su tesis, pues. Esa no es su tesis. Sí, entendido de lo que se trata. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ti, Ángel. Oye.